Arthur Schopenhauer. La filosofía de la decepción. La búsqueda ha terminado. Para millones y millones de seres humanos, el verdadero infierno es la tierra. Arthur Schopenhauer. Elocuente, frontal y mordaz, representante de la crisis racionalista del siglo XIX, Arthur Schopenhauer fue el promotor del ocaso del mundo ilustrado, el filósofo del pesimismo, de la decepción, y también uno de los autores alemanes de prosa más pulida. Su pensamiento, expuesto con descarnada franqueza, es un acerado testimonio del observador ensimismado, acaso el único capaz de alcanzar la verdad. Nació en la ciudad de Danzig, el 22 de febrero de 1778. Su familia, colmada de comerciantes y banqueros prósperos, tenía raíces holandesas. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, hombre de fuerte temperamento, era republicano, liberal y admirador de todo lo inglés. Su madre, Johanna Troisiana, bella mujer de espíritu animado, jovial y alegre, lectora voraz y 20 años menor que su esposo, fue una novelista de mediana fama, a quien le agradaban sobremanera las reuniones sociales. En el seno del hogar, sin embargo, las cualidades de los padres no echaron raíces, al menos no en la personalidad arisca y retraída que se iba desarrollando en el niño Schopenhauer, a quien su madre destinó siempre un trato áspero y desamoroso hasta el final de sus días, llegando incluso a desheredarlo. Caída Danzig en 1793 en poder de los prusianos, la familia Schopenhauer se trasladó a la ciudad alemana de Hamburgo. En ese tiempo, el padre, que veía en su hijo un enorme potencial para hacer de él un gran comerciante, le instó al estudio de varias lenguas. Aprendidos el francés, el inglés, el italiano y el español, a los 9 años, el tímido Schopenhauer fue enviado a Francia a educarse en un país inquietado por una ya madura efervescencia revolucionaria. No sería el único viaje que realizaría. El futuro filósofo poco después viajaría a Londres, donde el rígido carácter británico, lejos de emocionarlo, lo espanta. Durante aquellos desplazamientos fue testigo de excepción de los sufrimientos de las clases humildes y obreras, hecho que más adelante influiría en su filosofía de la tragedia. Su inclinación por los sentimientos depresivos, su reprobación sobre la desigualdad de las clases sociales y su desilusión por la naturaleza humana serían una constante en su pensamiento desde entonces. Los hechos observados durante su hasta entonces corta vida fueron gestando en su interior el germen tenaz de la desesperanza, aquella concepción pesimista sobre la humanidad que no le abandonaría jamás. Fue por esta época cuando tuvo su primer acercamiento a las obras de Kant y Platón. La elucidación de su destino. El filósofo continuó con sus múltiples viajes. Holanda, Suiza y Austria serían los próximos destinos de su largo itinerario. En 1805, ya de nuevo en Alemania, el joven Schopenhauer había prometido a su padre convertirse en aprendiz de un reputado hombre de negocios de Hamburgo, un senador de apellido Heinisch. Pero nada pudo desviarlo de la filosofía que estudiaba en secreto en su habitación. Su precaución tenía variadas razones, pues conocía de sobra el carácter autoritario de su padre. Schopenhauer, hijo, no quería decepcionar a su padre. Por ello optó mantener sus aficiones en el más cuidado silencio. Sin embargo, la súbita muerte de su padre, que se suicidó en un arrebato de nervios, lanzándose a las aguas gélidas del canal de Hamburgo, cambió su destino.
El golpe fue uno de los más duros de su vida, y durante años el filósofo se sentiría culpable, atascado en la gran encrucijada o de ser comerciante, deseo póstumo de su padre, o continuar estudiando filosofía, su gran pasión. Ante el aciago suceso, la madre Schopenhauer y su hija Adela, única amiga leal del filósofo, se trasladaron a la ciudad de Weimar. Allí, la expansiva Johanna, que en realidad hacía años se había desencantado de su difunto esposo, revitalizó su carrera literaria y fue la anfitriona común de un salón intelectual en el que concurrían artistas, poetas y escritores afamados, entre ellos Goethe, con quien Schopenhauer llegó a tener gran empatía. Con el tiempo, las relaciones entre la madre y el hijo se hicieron más tensas. Desde la muerte de su padre, ambos, a su manera, descubrieron que sentimientos distintos quedaron por el viejo autoritario. Para Johanna era el desamor y la ingratitud. Para Schopenhauer, la nostalgia de un hombre que con sus prepotencias siempre quiso lo mejor para él. Sus temperamentos, opuestos incluso, los llevaron a no hablarse. Por eso, ya adjudicada la herencia paterna, Schopenhauer abandonó la casa y decidió cambiar su forzada vocación comercial por el camino intelectual. Inició entonces sus estudios preuniversitarios en el Instituto de Goethe. Y luego ingresó en la Universidad de Göttingen, donde estudió con profusión filosofía, mineralogía, etnografía, fisiología, química, jurisprudencia, magnetismo, electricidad, ornitología, griego, latín e incluso se dio tiempo hasta para aprender a tocar la flauta. En la Universidad de Göttingen conoció a Gottlob Ernst Schulze, escéptico y agudo crítico de Immanuel Kant, quien influyó decisivamente en su formación intelectual y quien le sugirió retomar las lecturas de Kant y Platón. En 1811, el filósofo se trasladó a Berlín, donde quedó impresionado por las tesis del racionalista alemán Christian Wolff, a la vez que decepcionado del crítico y seguidor de la obra de Kant, Johann Gottlieb Fichte. Posteriormente asistió a la cátedra de Friedrich Schleiermacher, teólogo y filósofo alemán, a quien leyó con espíritu crítico divergente. No orientándose finalmente bajo ninguna doctrina en particular, regresa al estudio de Platón, ocupándose luego de estudiar el idealismo de Kant y la relación entre el mundo del fenómeno y del númeno, intuición intelectual o suprasensible de las cosas.